Señor, gracias por este tiempo en el que te hemos adorado, hemos cantado tu nombre. Padre amado, así como hiciste en nuestra primera reunión esta mañana, sea tú, Señor, llenándome de gracia y verdad para esta segunda parte. Señor amado, como ha pasado toda esta semana mientras meditaba en estas palabras, necesito tanto de ti, necesitamos tanto de tu gracia, Señor, necesitamos tanto de tu Espíritu Santo, hablando y preparando nuestros corazones para lo que se avecina. Sin ti esto es imposible, Señor. Sin ti esto no es fácil. Inúndanos, llénanos de ti, Padre, te lo pedimos. En tu nombre, Jesús, la iglesia dice, los números no dan. Es el tema del día de hoy. Les hice un resumen de algunas partes del capítulo 5 del libro de Daniel. La nueva traducción viviente dice así. El rey Belsasar ofreció un gran banquete. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor, Nabucodonosor, había sacado del templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa de Dios en Jerusalén. Mire el énfasis que hace el autor varias veces. Trajeron a la fiesta las copas de oro que la sacaron del templo que es la casa de Dios. Mientras bebían las copas, rindieron cultos a sus ídolos. De pronto, vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared, blanqueada del palacio del rey cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía y el rostro se le puso pálido del susto. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se les aflojaron las piernas. Quiero dejarlo ahí, ahorita volveremos al pasaje. El rey Belsasar históricamente no era el rey, sino era como el virrey, como el segundo al mando, pero la Biblia le llama rey para nuestra información. Era nieto de Nabucodonosor. Él conocía lo que Dios había hecho a Nabucodonosor. Conocía cómo el ego, el orgullo, cegó a Nabucodonosor, cómo luego Dios tuvo misericordia de Nabucodonosor, cómo el Señor intervino en el horno de fuego. Él conocía esta historia del Dios de Israel. Pero de repente, en medio, mientras su pueblo era sitiado por los medos y los persas, otro imperio, el rey decidió quizás demostrar grandeza y poder celebrando una fiesta. Y estaba borracho no solamente de alcohol, sino de él mismo. Una borrachera física y espiritual. Así que en medio de esa borrachera mandó a buscar los utensilios sagrados. Esas copas, esos instrumentos que fueron usados en el templo de Dios y que habían sido secuestrados por los babilónicos. Y ahora que no solamente era malo haber secuestrado esas cosas, sino que él los trae a su fiesta. Y delante de sus dioses falsos usa estas cosas sagradas en un lenguaje que los religiosos decimos profanar. Profanó las cosas de Dios. Miren, hermanos, Dios es muy paciente. Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es lleno de gracia. Pero por más raro que se oiga lo que voy a decir, hasta la paciencia de Dios tiene límites. Hay rayas trazadas en nuestras vidas que no deberíamos cruzar nunca. Generalmente estos límites están vinculados a su honor, a su gloria, a su nombre, a su palabra. Y si hay algo que nos demuestra esta historia y otras en la Biblia es que de Dios nadie se puede burlar. Dios se lo toma muy personal. Muchos reyes hicieron cosas terribles antes de este hombre y después. Pero este hombre traspasó unos límites porque él sabía quién era el Dios de Israel y lo que Dios había hecho a su abuelo.
Y el conocimiento nos pone en desventajas ante Dios, porque seremos juzgados a medida de lo que hemos conocido. Un inconverso puede alcanzar más misericordia que nosotros los creyentes, porque nosotros hemos conocido la palabra. Y la Biblia dice que hay cosas que el pecado que la ley, perdón, nos maldice, porque antes transgredíamos la ley sin conocimiento, pero una vez que conocíamos la ley se convierte en una maldición en el sentido de que ahora hay una demanda. El rey sabía lo que Dios era, lo que Dios había hecho y cualquierizó las cosas sagradas, se burló de ellas, jugó con ellas, las utilizó para fines egoístas, banales, carnales, impíos, y Dios se lo tomó personal. Quiero decirle algo a los que nos visitan y a los que son nuevos en la iglesia. Si usted es nuevo creyente, les voy a contar brevemente acerca de un recorrido que es común en la vida de todos los cristianos y que yo he pasado por eso quizás varias veces. Un día vienes a Cristo, tus ojos espirituales se abren y empiezas a ver lo perdido que estabas y empiezas a ver lo grande y lo bueno que Dios ha sido contigo. Empiezas a notar tus pecados pasados y presentes y comienzas paulatinamente a arrepentirte de ellos y a trabajar en tu vida para alejarte de esos pecados. Luego descubres la oración, descubres la pasión por la palabra y empiezas a expresar tu amor a Dios a través de la oración. A veces oraciones que no son profundas, que no son religiosamente correctas, pero oyes a Dios hablarte en su palabra y le expresas lo que sientes en tus oraciones. Unas oraciones fluidas, unas oraciones donde tu corazón se abre sinceramente. Abres la Biblia y aunque no entiendes casi nada de lo que lees te conmueve por dentro y Dios te habla. No sabes quién dice ahí, pero lo que leíste te llegó al corazón. Luego dijiste, yo no me puedo quedar así, yo necesito devolverle a Dios algo de todo lo que Él ha hecho. Quiero servir, ¿qué puedo hacer en la iglesia? ¿Qué puedo hacer por Dios? Quiero dar, quiero ayudar a otros para que conozcan lo que yo he conocido. Y a medida que vas conociendo la palabra y vas orando, te das cuenta de otras cosas que hacías que ofendían a Dios y te arrepientes y te alejas de esas cosas con dolor. Y experimentas la gracia de Dios en tu vida y experimentas cosas lindas, cómo Dios te usa para otros, cómo Dios te habla en cosas sencillas, cómo el mensaje fue una palabra que tú tenías en tu corazón y que sin saber el predicador te habló, y en las canciones Dios te habla y en la vida diaria tú ves a Dios en cada cosa y lo ves tan especial. Pero van pasando los meses, van pasando los años y comienzas a acostumbrarte. La oración, que antes era una viva conversación con Dios, se convierte en algo ocasional donde es una lista de cosas que tú le das a Dios para que haga. La Biblia, que era un gozo y una guía en tu vida, pasa a ser un compromiso ocasional que tú buscas para debatir con alguien en las redes o para sacar una enseñanza en un lugar que te toca. El servicio en la iglesia que te apasionaba como manera de dar gracias pasa a ser un trabajo más, un compromiso más, porque no puedo decir que no. La guía del Espíritu Santo en tu conciencia pasa a ser una mera sugerencia. Te empiezas a molestar, pasar tiempo con los cristianos. Y cuando un cristiano te corrige, te reprende, ya tú lo ves como que se metió en tu vida personal y en tu vida privada. No estás tan perdido como para irte al mundo porque ya tienes una información de Dios, pero tampoco puedes considerarte un hijo. Así que empiezas a vivir acerca de lo que yo le llamo ser un profesional de la religión o de la iglesia, donde yo también he estado en diversas ocasiones. Un profesional del ministerio es alguien que hace lo que tiene que hacer porque a eso se dedica. Me dedico a ir a la iglesia un domingo a la semana, me dedico a servir cada X tiempo, me dedico a buscar la Biblia para darle a alguien algo que me pidió, pero simplemente es un trabajo profesional que yo hago en mi vida. Podemos estar tan borrachos de nosotros mismos que empezamos a jugar con lo sagrado. Y como diría un viejo pastor, lo sagrado se convierte en común.
Paul Tripp, un pastor, escribió un libro llamado Llamamiento Peligroso, que todo cristiano, todo líder debería leer. Y él dice, el gran peligro se encuentra precisamente en la constante contacto con las cosas divinas. Que la familiaridad con las cosas de Dios va a hacer que pierdas su temor reverente. Has pasado tanto tiempo en la Escritura que su grandiosa narrativa redentora, junto con su sabiduría integral, ya no te emociona más. Has pasado tanto tiempo haciéndole una exégesis a la cruz que puede pararte de frente a la muerte de Cristo y ya no tienes llanto, ya no hay gozo. Has pasado tanto tiempo discipulando a otros que ya no te asombra la realidad de haber sido escogido como un discípulo de Cristo. Has pasado tanto tiempo analizando la teología de la Biblia que has olvidado que su propósito final es tu santificación. Has pasado tanto tiempo planeando el ministerio que has perdido tu asombro por el proyectista, por aquel que guía cada uno de tus momentos. Has pasado tanto tiempo meditando en lo que significa guiar a los demás a la adoración, pero en privado tienes poca adoración real. Todo ha llegado a ser tan mortal y común que ya nada te conmueve. Los artistas hablan de algo que se llama letargo visual. Muchos de ustedes le pasó cuando empezaron un trabajo, de camino al trabajo, de casa al trabajo, vieron un paisaje, bosques, mar, río, lo que sea, el amanecer, y al principio te asombraba tanto. Y ibas al trabajo emocionado por la vista que tenías, pero después de 2 o 3 meses, lo único que te preocupa es llegar rápido. Este tráfico insoportable me tienes harto, quiero llegar al trabajo y hacer lo que tengo que hacer. No se imagina la cantidad de personas que visitan nuestro país que me dicen, yo amo las playas de tu país. Y yo les digo, yo también. Y me dice, ¿con qué frecuencia tú las visitas? Y bueno, no vale cuando voy al aeropuerto. No, ¿con qué frecuencia te bañas en ella? 1 vez al año, 2 veces. Me quieren ahorcar. Son hermosas, yo las disfruto, yo las amo, pero me acostumbré. Están ahí, siempre estarán ahí. Y ya no le veo la grandeza muchas veces. Lo que una vez te atrajo, sigue ahí, pero ya no le ves lo hermoso. En esta vida ganaremos y perderemos muchas cosas. Perderemos la fe en algunos momentos. Perderemos el entusiasmo. Perderemos la vida de oración, perderemos el gozo del espíritu, perderemos ciertas disciplinas espirituales y luego las podemos recuperar. Pero hay un peligro letal en cuando perdemos el temor de Dios. Y yo sé que mucha gente no le gusta la palabra temor de Dios porque dice que a Dios no se le debería temer. Pero la palabra temor no necesariamente está vinculada a miedo, sino más bien a respeto, a reverencia. Yo tengo temor de fallarle a mi esposa. No es que tengo miedo de fallarle por lo que pueda pasar. Tengo tanto respeto hacia ella, a su corazón, que no quiero fallar. El temor reverente a Dios es ese respeto que merece Dios por quien es. Y si hay un pasaje que ilustra bastante bien la pérdida del temor de Dios, es el primer libro de Samuel, capítulo 2. Dice, los hijos de Eli eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Eli enviaban a su sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que se sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Eli. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Ahora bien, Elí, su papá, sacerdote, era muy viejo, pero estaba consciente. Estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo, he oído que la gente dice acerca de ustedes cosas perversas, cosas que ustedes hacen, ¿por qué siguen pecando?
Y lo dice como ese abuelito que tiene un narcotraficante en la casa, un sicario, y le dice, los vecinos están diciendo cosas de ti. ¿Por qué tú sigues haciendo eso, mi hijo? Me voy a dormir un rato. Y se duerme. Como el abuelito que tiene una hija prostituta o un hijo delincuente y dicen, esto no está bien, mi hijo. Pero bueno, me voy a ver televisión. Él dice, ¿por qué hacen esas cosas? Basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca con otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Lo peor de todo era que los hijos de Eli no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Lo mismo que pasó con Faraón. Dios da oportunidades y oportunidades, pero cuando usted no se arrepiente, el mismo Dios endurece el corazón porque dice, ya terminó el tiempo, ya pasaste la raya, no te dejaré de volver. Así que voy a endurecer tu corazón para que no te arrepientas porque ya has sido juzgado. Elí era el sacerdote del templo, sus hijos eran parte del ministerio. Y cuando alguien traía un sacrificio a la iglesia, vamos a ponerlo en un contexto de hoy, en nuestra iglesia alguien traía la comida para la generosidad, para ayudar a otros. Los hijos de Elí agarraban esa comida como si yo agarro la generosidad y me la llevo para mi casa. Y digo, esto es mío, me lo voy a comer yo. Las cosas que estaban destinadas para otros. Ellos agarraban las ofrendas, la adoración y cogían cosas a su interés. Lo peor de todo es que habían chicas que iban a servir al templo y ellos las seducían sexualmente. No estamos hablando de los hijos descarriados del sacerdote que aparecían de vez en cuando. Estamos hablando de hijos activos en el ministerio. Hijos del líder religioso que estaban presentes en la iglesia. Todas las iglesias tienen sus hijos de Elí. Todas. Y voy a hablar con libertad porque mi hija solamente tiene 6 años. Así que ella no se va a sentir aludida por ahora. Pero todas las iglesias tienen hombres y mujeres que están en cierta posición de influencia dentro de la iglesia y usan esa posición para extorsionar, engañar, manipular y seducir a otros al pecado. Son esas personas que le piden prestado cosas al otro a sabiendas de su autoridad y posición espiritual y no pagan. Son personas que piden constantes favores a otros, vehículos, herramientas, etcétera, en personas que ni siquiera han invertido nada. Son esas personas que tienen constantes relaciones amorosas en la iglesia y pueden romper sin ningún temor y volver al otro día con otra persona sin ningún temor y andan rompiendo corazones de hombres o mujeres gracias a la posición de influencia que Dios le ha dado. Son personas que usan su posición del altar para extorsionar, abusar, delinquir, demostrándonos que podemos estar sirviendo a Dios y a la vez estar lejos de Dios. Los hijos de Elí tenían el cuerpo en el templo, pero el corazón en el mundo. Hacían cosas horribles. Eran muy parecidos al hermano del hijo pródigo que estaba al lado del padre, pero su corazón está afuera. Y yo he estado ahí también. Yo he estado en mi vida en posiciones donde he servido a Dios, donde he sido líder, pero mi corazón se ha enfriado. Y quizás no he caído en escándalos públicos ni en pecados sexuales, pero he caído en orgullo en mi corazón, en rebeldía, en otras cosas que a Dios tampoco le agrada. He estado orando a Dios solamente para pedir cosas y no para pasar tiempo con Él. He estado liderando y trabajando en la obra y he estado envuelto en cosas que a Dios no le agrada en su corazón. Puede haber un peligro mayor que estar en el ministerio y no tener un temor reverente al quien te llamó, donde todo se convierte en un show. Los años en la radio me dio muchas oportunidades para ir a cientos de conciertos. Y hay un secreto a voces que era que habían cantantes que subían al escenario, cantaban y vamos iglesia a adorar y lloraban y hablaban en lenguas y recorrían el escenario con una unción terrible y después que bajaban de ahí detrás de un camión de sonido estaban embrujados con otra mujer o con otro hombre que no era su esposo o su esposa. Así mismo ha pasado con predicadores. Bueno, yo he entrado muchas veces a área de multimedia, tanto en nuestra iglesia como en otras iglesias donde voy a predicar.
Y he encontrado a los que están sirviendo, jugando, viendo un juego de fútbol, de algo, y están ahí pasando las letras de las canciones o del mensaje, o transmitiendo, o viendo algo, los mismos músicos que bajaron de tocar, y luego viendo ahora un juego de Minecraft o de lo que sea. Están en el templo, pero su corazón hace rato perdió el temor reverente a Dios. Años sirviendo a Dios sin adorarle. Años trabajando en la obra de Dios y lejos del Señor de la obra. Años viviendo una doble vida. Y esto es muy peligroso, por lo menos por 4 razones. En primer lugar, la más importante, porque ofende la gloria de Dios, porque ofende a un Dios grande, bueno, sagrado. Porque agarramos lo sagrado y lo convertimos en común. Segundo, porque nos convierte en una piedra de tropiezos para el otro. Hay gente a tu alrededor entrenándose a tu lado, nuevo creyente, que ven tu actitud, que ven tu manera de comportarse y se arrastran con eso, o su corazón se endurece. Porque tú eres la Biblia que ellos leen, porque tú eres el Dios que ellos conocen. Lo tercero es que afecta la vida de la iglesia en general. El libro de Josué habla de un hombre llamado Acán. El pueblo de Israel va a una guerra con un pueblo súper grande y vencen. Un pueblo más grande que ellos, lo vencen. De repente, después de la victoria, van a otra guerra con un pueblito, mi que trefe, donde el líder dijo, oye, esto yo solo gano. Y van a vencer y van a pelear a la guerra y mueren cientos de personas. Josué dice, ¿qué pasó aquí? Si acabamos de ganarle a un imperio, ¿cómo perdimos ante este grupito de gente? Y Dios le dice, hay uno entre ustedes que se robó unas cosas y por ese hombre llamado Acán ustedes están pagando las consecuencias. Hermano, parece tan injusto. Cientos de personas pagando la consecuencia por uno. Pero así desagrada se toma Dios las cosas. Una sola persona pudiera estar afectando toda la vida de la iglesia. Lo cuarto, y también muy terrible, es que al final eso te condena. Porque cuando tú estás afuera, nosotros oramos por ti. Oramos por tu salvación, te predicamos con frecuencia, te invitamos a la iglesia, estamos intercediendo, pero cuando tú estás perdido aquí adentro, estás autoengañándote y nos autoengaña, no podemos orar por ti porque no sabemos qué tan perdido estás. Por más arcaico que se oiga lo que voy a decir, por más vieja escuela, por más religioso, legalista, rajatabla, rajabacuco, lo que sea, lo voy a decir. Dios todavía nos llama a vivir una vida de santidad. Segunda de Corintios 7:1 dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. No importa que esto se oiga desfasado o que haya sido secuestrado por una área de la iglesia, la santidad sigue siendo tan vigente como el primer día y Dios sigue demandando hijos, mujeres, hombres que sean íntegros, que sean santos, que sean fieles delante de Él. El temor reverente a Dios debe ser la razón por la que hago lo que hago con mis pensamientos, por la que deseo lo que deseo. El temor reverente a Dios debe ser la razón por la cual trato a mi esposa de la manera que la hago y educo a mi hija. El temor reverente a Dios debe ser la forma como me comporto en el trabajo, como manejo mis finanzas. Debe estructurar todas mis posesiones físicas y mi anhelo de tener o de poder. ¿Para qué quiero tener? ¿Para seguir expandiendo su reino o para expandir el mío? El temor reverente a Dios debe moldear y motivar mi relación con mi familia, mis vecinos, mis amigos. El temor reverente a Dios me debe levantar de mis momentos más oscuros de desaliento y debe ser la fuente de mis festejos. El temor reverente a Dios me debe hacer más consciente de mí mismo y debe hacer que me entristezca más por mi pecado y al mismo tiempo me hace más paciente con la debilidad de los demás y más tierno con los otros cuando fallan. El temor
reverente me debe dar el valor que de otra manera no tendría y la sabiduría para saber cuando no estoy comportándome a la altura de lo que Dios espera en mí. Debe gobernar cada área de nuestras vidas. Cuando el temor reverente se pierde, rápidamente es reemplazado por un temor reverente a mí mismo, donde solo tengo temor de mí, de lo que yo quiero, donde yo gobierno. Mire, el ser humano está creado para adorar, y si no adora a Dios, adora otras cosas, y otras cosas a veces eres tú mismo. Son tus intenciones, tus deseos, tus anhelos, tus metas. Siempre adoraremos, siempre. O adoras a Dios o te adora a ti, pero siempre adorarás. ¿Qué tan diferente es el tú que sirves en la iglesia al tú que sirves en la casa, en el trabajo, en la universidad, en tu noviazgo, en tu matrimonio? ¿Cómo te sientes cuando pecas? ¿Realmente te duele? ¿Has buscado ayuda en tu pecado para dejarlo? ¿O te pasas los años y mientras no te descubran no hay ningún problema? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Hemos dicho con mucha frecuencia aquí que el peor enemigo de los cristianos no es el diablo. El diablo es un enemigo derrotado por Cristo en el Calvario. El peor enemigo está en mi espejo, soy yo mismo. Spurgeon hablaba de un predicador, un pastor que era tan desgraciado, tan malo, tan mal esposo, mal padre, mal vecino, que cuando estaba en su casa sentado en la silla, la gente decía que no lo dejen subir al altar, no lo dejen subir a predicar. Pero cuando él subía era tan buen predicador, era tan noble, era tan lindo, era tan dulce, que decían que no baje, por favor. Déjenlo ahí arriba, que no baje. La esposa decía: yo quiero en mi casa el hombre que está allá arriba. Los hijos decían: yo quiero en mi casa el hombre que está en la iglesia. Y yo me pregunto, mis hermanos, ¿cuántas veces el hombre que soy en la iglesia es tan distante al hombre de mi casa? ¿Qué tan distante es el hombre de la iglesia al hombre de sus amigos, de sus vecinos? ¿Qué tan distante, qué tan diferente, qué tan doble moral? He estado analizando estos días el trastorno bipolar. Tengo años fuera de la psicología, pero recuerdo años donde el trastorno límite de la personalidad, el trastorno de bipolaridad eran extremos de la personalidad, donde una persona podía ser tan agradable, tan noble, tan bonito, y cuando iba a otra faceta era un monstruo. Se convertía en alguien totalmente diferente. Y hay muchas personas que sufren de un trastorno de bipolaridad espiritual. Pueden ser tan espirituales por fuera como tan impíos en la intimidad de su vida. Este rey jugó con las cosas de Dios, quebrantó un principio sagrado y Dios se apareció. Dios se reveló y a través de una mano asombrosa, una mano que solo se veía la mano, escribió un mensaje en una pared. Y el rey ve esto y nos damos cuenta que fue una mano de Dios, porque el rey empezó a temblar. Porque si yo no tiemblo por mi pecado, voy a tener que temblar por el juicio de Dios. Pero más temprano que tarde todos temblaremos delante de Dios. O temblamos arrepentidos o temblamos enjuiciados, pero vamos a temblar un día. El rey empieza a temblar y dice: ¿qué es esto que está ahí? Y la gente lo ve y nadie sabe lo que significa. Llamaron a sus astrólogos, a sus magos, a toda la gente que lo rodeaba, que ninguno era creyente. Y eso es una gran señal de cuando hemos perdido el temor a Dios, que empezamos a rodearnos cada vez más de personas que no son capaces de decirnos la verdad, de corregirnos, de reprendernos. Nos juntamos con personas iguales o peores a nosotros. Y él llama a todos esos tigres y dice: ¿qué dice ahí? Nadie sabe. Pero la madre o la abuela de él, una doña que estaba ahí, dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Este hombre se llama Daniel.
El rey estaba corrompido, jugaba con las cosas de Dios, pero había un hombre llamado Daniel que era justo, íntegro, inteligente y sabio. Nunca, ni antes, ni ahora, ni nunca, las cosas estarán tan perdidas como para no haber hombres de Dios en la tierra. Por cada rey corrupto, Dios tiene un Daniel fiel. Por cada joven perdido en la calle, Dios tiene miles de jóvenes honrando al Señor. Por cada jovencito brincando de cama en cama, Dios tiene jóvenes que se han mantenido en pureza y en santidad al Señor. Por cada pastor abusador, Dios tiene pastores que aman y respetan al Señor. Dios siempre tendrá una generación consagrada y apartada para Él. Y quiero decir algo, porque estoy quillado. Estoy quillado. Y me voy a abrir una cuenta falsa en Instagram para empezar a publicar quillado en cada noticia. Hace días que salió un bendito, pero no quise decir bendito. Interpreten en el espíritu la palabra. Salió un bendito pastor abusador, hijo del diablo. Y sale en la prensa, pastor abusador, que sé yo qué. Y viene la gente. Por eso yo no creo en pastores. Esta semana salió un juez que hizo lo mismo. Y nadie está diciendo, por eso yo no creo en jueces. Salió una noticia de un presidente en qué sé yo dónde que hizo lo mismo. Y nadie dice, por eso yo no creo en presidentes. Y yo creo firmemente que cada hombre, sea pastor o sea lo que sea, que abuse de una persona, sea quien sea, debe caerle todo el peso de la ley. Y Dios tendrá misericordia, pero en la cárcel. Y voy más lejos, creo que debería ponerse por ley la castración química. Y voy a explicar qué significa eso. Está bien. Pero me ofrezco de voluntario. ¿Algún hombre se llama María? ¿Nadie tiene hijas aquí? Castración química por ley. Ojalá que hayan políticos escuchando este mensaje y me ayuden. Ay, pero eso no resuelve nada. No me importa si resuelve, pero que le duela en el alma mientras viva. Y Dios tenga misericordia y a lo mejor se arrepiente y se salve, porque Dios es un Dios de gracia y de amor, pero se salve castrado, como una bestia, que es lo que es. Sí, Señor. Pero quiero decir algo, por cada pastor abusador, yo conozco cientos de pastores que han sido hombres de Dios. Por cada gente en cada área de la sociedad que ha delinquido, yo conozco gente en cada área de la sociedad que ha mantenido sus valores. Es injusto generalizar, de cualquier área. Generalizar debería ser un pecado. Y si no es un pecado, en la nueva versión lo pondremos en el cielo. Daniel era un hombre de Dios, aunque este rey era un hombre corrupto, porque no es verdad que todo está perdido, no es verdad. Y la gente le encanta decir, ay, esta generación está perdida. Mentira, y yo no comparto eso. Y la gente le encanta. La música de antes era música buena y la música ahora está todo perdida. Mentira, también había música mala antes. Y los comunicadores de antes eran, y los de ahora también. Donde quiera ha habido gente buena y gente mala. Que tú resaltes más una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y no sé si se entendió. Daniel llegó y el rey le dice, Daniel, es verdad que tú sabes descifrar esas cosas. Si tú las descifras, te pondré de tercero al mando. Él era el segundo porque había otro rey. Y te daré regalos y te daré un manto púrpura y un montón de cosas. Daniel respondió, su majestad, guarde sus regalos o déselos a otra persona. Igual le diré el significado de lo que está escrito en esa pared. El Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor, Nabucodonosor. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana. Se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que Él los gobierne. Oh, Belsasar, usted, el sucesor del rey, sabía todo esto.
Pero aún así no se ha humillado. Todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó a traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra. Dioses que no pueden ver ni oír ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Y el mensaje que dice en esa pared es lo siguiente: Mene, mene, tekel, parsin. ¿Qué es eso? No se preocupe, se lo voy a interpretar, dijo Daniel. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Y esa misma noche mataron al rey. Y los medos y los persias tomaron control de Babilonia. El rey está sentado, jugando con las cosas de Dios. De repente una mano divina, que asumo y me imagino fue la mano de Dios, viene y escribe en una pared unas palabras que no se entienden. El rey tiembla de terror y la gente a su alrededor también. Daniel viene y le interpreta lo que dice. Dice: Mene, contado. Dios ha contado los días de su reino y le ha puesto fin. No hay mal que dure 100 años, ni pecado oculto que no se revele. No hay mal que dure 100 años, ni personas que pueden engañar a Dios por tanto tiempo. A Lincoln se le atribuía una frase que más adelante descubrí que no era de él, que decía: puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo. Puedes engañar a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo. Dios tiene nuestros días contados cuando no hay un corazón humillado. Le puede poner fin más temprano que tarde. Le puede poner fin a tu ministerio, fin a tu liderazgo, fin a tu tiempo en la iglesia, fin a tu familia, fin a tu negocio, fin a tu reputación, fin a todo cuando no hay un corazón humillado. Tekel, pesado. Has sido pesado en la balanza y no diste la medida, no diste el peso. La Reina Valera dice: pesado fuiste y fuiste hallado falto. Y no hay un día esta semana que cada vez que recordaba este pasaje yo no temblaba. Dios tiene una balanza y nos pesará a todos. Y hay ciertas medidas que tenemos que dar. Juan capítulo 15, Jesús hablaba de Dios como un labrador. Y decía que Él es una vid, un árbol, y nosotros somos frutos o somos ramas. Y decía que la rama que no dé frutos será cortada, será podada. Dios viene a buscar frutos. Jesús hablaba de la higuera y la maldijo porque la higuera no daba frutos. El Señor nos da tiempo y tiempo y tiempo, pero un día viene a buscar frutos en nosotros, y frutos dignos de salvación, de santificación. Y si no tenemos ese fruto, nos va a cortar. Se espera que demos frutos. Y quiero hacer un paréntesis porque temo que algunas personas que nos visitan y no me conocen entiendan esto como una carga legalista y religiosa. Yo ni nunca ni nuestra iglesia predica una falsa perfección. Nosotros sabemos que no hay justo ni aun uno. Sabemos que todos somos pecadores, empezando con quien habla, que todos cojeamos. Sabemos que todos fallamos. Y lo hemos enseñado muchas veces, pero también enseñamos que hay un estándar, hay una medida de santificación progresiva que Dios espera en nosotros. Dios espera que me duela mi pecado, que cuando yo falle me sienta mal, que busque ayuda, que confiese mi pecado delante de Él y me aparte de Él. Dios espera respeto. Hay gente que usa el somos imperfectos como una excusa para pecar. El somos imperfecto debe ser mi razón para cuidarme, no mi justificación.
El soy débil debe ser la manera que yo uso para cuidarme más, no mi justificación. Así que predicamos un Dios de gracia que perdona y que tiene misericordia del pecador, pero también sabemos que Dios dice hay un estándar. Hay una estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús, en el que debemos de caminar hacia allá. Y cuando jugamos con eso, hay consecuencias. Primera de Timoteo 4, el apóstol Pablo dice: Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, pero sé un ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dios está midiendo mis palabras. Yo no puedo alabar al Señor con esta boca y maldecir a mi hermano. Dios está midiendo mi conducta, desde cómo conduzco, cómo me manejo en mi trabajo, en mi vida diaria. Dios está midiendo mi amor hacia los demás, mi espíritu, mi fe y mi pureza. Dios es paciente y es paciente. Me habla, me guía, me corrige, me da cientos de oportunidades. Pero si no encuentra un corazón que se humille y que esté dispuesto a apartarse del mal y que ese corazón esté jugando con el pecado, viene una balanza. Nos medirá. Y si no damos la libra que se espera de nosotros, seremos encontrados faltos. Los números no darán. Y cuando los números no dan, lo próximo que sigue es Parsin. Tu reino ha sido dividido y se ha entregado a otros. Lo que Dios nos entregó, nos lo quita. Dios da y Dios quita. Dios pone reyes y quita reyes. La parábola de los talentos nos muestra a alguien que Dios le dio poquita cosa y que él lo enterró. Y Dios vino y la persona viene con una falsa humildad. Ay, es que tú me diste tan poco. Y Dios le dice: por lo menos pudiste haberlo llevado a los bancos y me daba intereses, pero lo enterraste, no me diste resultados. Se lo quitó y lo condenó. Dios nos ha dado tanto y un día nos medirá. ¿Qué estás haciendo con lo que te di? Y si en vez de hacer nada, estamos jugando con eso, entonces seremos pesados y eso será quitado. Se entregará a otros. Esa misma noche el rey murió. Nabucodonosor, Dios le dio una advertencia y le dio 1 año para que se arrepienta. A este no le dio tiempo ya. Dijo: se acabó, porque traspasaste la raya. Bueno, a mí no me gusta este mensaje. Yo no amanecí emocionado, amanecí temblando. Y así me he pasado toda la semana. Pero yo no puedo editar a Dios ni editar su palabra. La Biblia no es un buffet donde yo elijo qué me gusta y qué no me gusta. Es la palabra de Dios y predico con gozo lo que nos emociona y predico con temor y temblor lo que nos confronta. Y esa misma Biblia nos habla del cielo, pero también nos habla del infierno. Habla de la vida, pero también de la muerte, de recompensa, pero también de castigos. Habla de un juicio final. Apocalipsis 20 dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él era tan grande que delante de él huyó el cielo y la tierra. O sea, todo estaba corriéndole. Y el cielo y la tierra no encontraron lugar para esconderse. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y encima de esos libros se abrió otro libro, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en ese libro, según sus obras. Es decir, que hay alguien escribiendo cada una de nuestras obras. Y las obras malas, si no han hallado un corazón arrepentido, se quedarán ahí. El mar entregó los muertos que habían en él, todo el que murió por el agua, inundaciones, en el mar, etc. La muerte y el Hades también entregaron todos los muertos que habían buscado en la tierra. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Después de eso, la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte ahora fue muerta. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un día habrá una sentencia final. Los números nuestros serán puestos en balanzas. Y el que vivió una vida de espalda a Dios sin un corazón arrepentido genuinamente, reincidiendo y reincidiendo y reincidiendo en su pecado, lo único que le quedará es ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. El rey vio la escritura en la pared que tenía su sentencia final. Quiero cerrar con esto.
Yo veo en la Biblia a Dios escribiendo 3 veces. Quizás hay más, pero recordé 3 veces en las que Dios escribió. La primera vez que Dios escribe los 10 mandamientos. Su propio dedo, dice la Biblia, escribió en tablas sus mandamientos. La segunda vez que veo a Dios escribiendo con su dedo es escribiendo juicio a este hombre. Su dedo escribe la sentencia final. La tercera vez que veo a Dios escribiendo en la Biblia es a través de Jesús, cuando querían apedrear a la mujer sorprendida en adulterio y Jesús empieza a escribir en la arena. Dios ha escrito sus mandamientos para nosotros. Dios ha escrito los juicios que acarreamos cuando no cumplimos. Y Dios ha escrito gracia y misericordia para aquellos que podemos delante de Él humillarnos y arrepentirnos y venir a su presencia. Tú decides cuál letra se leerá en tu vida. Pero hoy tenemos la oportunidad de ese Jesús que le da la espalda a nuestros acusadores y escribe en la arena gracia y misericordia para ti y para mí. Póngase de pie, por favor. Gracias a los que están en sintonía. Que el Señor añada en ustedes gracia y misericordia. Que encuentres en Dios su oportuno socorro. Que hoy puedas arrepentirte de tus pecados y la gracia del Señor que se escribió en la arena. Quiero imaginarme que ahí estaba escribiéndose tu nombre. Ahí estaba escribiéndose una nueva oportunidad para ti. No tiene que caerte la sentencia del Rey, porque la sentencia de Cristo es que el corazón contrito y humillado no será despreciado. Así que abraza al Señor esta noche, esta mañana o este día que estés viendo esto. Levántate y ten temor reverente al Señor. En el nombre de Jesús. Amén.